Y cuando uno habla de fe, uno también habla inmediatamente de moral. Pero ¿qué pasa con las figuras que están un poquito fuera de ese espectro, al margen de la sociedad? Los ladrones, los narcotraficantes, ¿no? Los que mandan al lobby a las personas, asaltaba, no sé, pues a la gente que tenía dinero, pero los repartía entre los pobres, ¿no? Y como último acto de sacrificio, porque ya había una recompensa muy alta por su cabeza y él estaba herido, él habla con uno de sus compinches y le dice, bueno, ¿sabes qué? Entrégame, cobra la recompensa, quédate con algo y el resto entrégaselo al pueblo. Yo no sé si eso será verdad o no. El asunto es que para sus fieles esa es la verdad. Los santos, rézale a todos los santos, dicen algunos, pero ya no te malees, pues. O sea, ¿a dónde más vas a rezarle? Y hay gente que le reza a sicarios. O sea, estamos hablando ya de otro level. ¿Por qué ocurre esto? Cuando la inseguridad aumenta, también aumenta la fe a la inversa. Para hablar de este tema y otras perlas, el gran Francisco Adriancén de Paradigma Cero. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido a una edición más de este programa que va a dejar con insomnio una vez más a más de una persona. Así es. Esta noche vamos a tocar un tema un poquito controversial por cómo lo vamos a llevar. Es el espectro que vamos a tocar, que no se suele hablar de esto de forma abierta, ¿ok? Porque claro, estamos hablando de fe, ¿ya? Y cuando uno habla de fe, uno también habla inmediatamente de moral. Entonces todos aquellos que están del lado pues, de una fe tienen cierto grado de moral, ¿no? Pero ¿qué pasa con las figuras que están un poquito fuera de ese espectro, al margen de la sociedad? Los ladrones, los narcotraficantes, ¿no? Los que mandan al lobby a las personas. Claro. Ellos también tienen esta necesidad de fe y de protección también. Es para increíble. Sus fechorías. Claro, es increíble porque también se crea una imagen de idolatría en torno a estas personas que han vivido en torno al margen de la ley, y esto tiene que ver también con un poder mediático. O sea, me pongo a pensar, supongamos, ¿no? Pablo Escobar. Sí. Sabemos lo que fue Pablo Escobar. Pablo Escobar fue un narcotraficante. Se estrena la serie El Patrón del Mal y en Colombia se hacen álbumes de figuritas a propósito de El Patrón del Mal. ¿Qué tanto es el límite? O sea, porque claro, una cosa es hacer un álbum a propósito de una serie de televisión, pero la serie representa a un personaje nefasto. Es como que, no sé, pues se haga una serie a propósito, salvando distancias, del Bigotón, y yo diga, bueno, el holograma es tú sabes, pues un jerarca de estos que quemaba gente. O sea, ¿cuál es el límite moral en ese sentido, no? Porque claro, mucha gente empieza a idolatrar a estas figuras porque además proyectan un tipo de imagen. Poder, mujeres, dinero. Pero ¿cuál es el límite, no? Proyectan una imagen que todos, en mayor o menor medida, anhelamos, en cierto grado. La gran mayoría de seres humanos somos así. Y hace un rato estabas hablando del tema de la fe y la moral, ¿no? Esto se adapta, y se adapta incluso en contextos violentos. La figura de Pablo Escobar, claro. Ahora es un rockstar, ¿no? Sin embargo, nada borra todo lo que hizo y el daño que le causó a su país y a la región. Sin embargo, ahora, ya pues fallecido, incluso es figura de culto entre personas que no necesariamente se dedican a actividades delictivas, sino personas muy humildes que en su momento, y en base a la mecánica como este personaje y su cártel operaban, pues busca ayuda o busca sustento ahora desde el lado espiritual en esta figura. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando el cártel que él gobernaba estaba en operaciones, ellos agarraban, claro, movían sus cargamentos, movían todas sus cosas, pero a la par con las ganancias que esto generaba, hacían un mínimo de ayuda social, ¿no? No de forma desinteresada, sino para comprarse las voluntades del pueblo, para conseguir el silencio, el volverlos cómplices, pero por una necesidad. Entonces, esto ahora se traslada a un nivel religioso, de fe, y la figura sigue ahí. Y tienes testimonios de personas en Colombia que le rezan a Escobar, que le rinden pleitesía, que le rinden culto en pequeños altares en sus casas y reciben algún tipo de, no voy a decir milagro, pero funge de lo mismo, ¿no? De respuesta positiva a lo que anhelan. Lo que yo entiendo es que Pablo Escobar regaló títulos de propiedad. Regaló 1.000.000 cosas. Y claro, hay
complejos habitacionales enteramente regalados por Pablo Escobar, inauguró torneos de fútbol auspiciados por él. Claro, si es que lo vemos del lado positivo, decimos, este pata fue una especie de Robin Hood, pero no necesariamente esa idealización aplica para todo, ¿no? Es que es la maquinización, ¿cuál sería la palabra que busco? Es una manipulación. La manipulación de la imagen, ¿no? De la imagen y de la ayuda social, ¿no? Y ahora, este arquetipo de Robin Hood lo vemos presente también en otras figuras, no necesariamente ahí. Lo vemos, por ejemplo, ahí en México hay dos figuras, ¿no? La que más he estado revisando ha sido la de Jesús Malverde, que es un personaje, un bandido generoso, tipo Robin Hood, que muere en 1909, ¿ya? Producto, pues, de sus fechorías, de sus cosas. El asunto es que esta figura es adoptada ahora por los cárteles en México que trafican, ¿no? Personas y sustancias a través de la frontera con Estados Unidos, y lo utilizan como un protector, ¿no? Porque cuentan las leyendas, porque son múltiples, nunca hay un origen específico, siempre va variando de acuerdo a quién te cuenta el porqué y el origen de estos cultos, de que esta persona, es cierto, asaltaba, no sé, pues, a la gente que tenía dinero, pero lo repartía entre los pobres, ¿no? Y como último acto de sacrificio, porque ya había una recompensa muy alta por su cabeza y él estaba herido, él habla con uno de sus compinches y le dice, bueno, ¿sabes qué? Entrégame, cobra la recompensa, quédate con algo y el resto entrégaselo al pueblo. Yo no sé si eso será verdad o no. El asunto es que para sus fieles esa es la verdad. Prosigue la leyenda. A él lo cuelgan de un árbol, es lo que cuentan, y había una prohibición del alcalde del pueblo de Sinaloa en ese momento, que era importante, pero no era lo que es ahora, de no enterrarlo, ¿ya? De que se quede ahí como advertencia y lección a aquellos que también iban a realizar ese tipo de actos. Hasta el punto en el que, pues, se descompone y el cuerpo cae al suelo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el pueblo? Empieza a apedrearlo, no por odio, sino para cubrirlo y protegerlo. Porque estaba prohibido enterrarlo, estaba prohibido darle sacramento, pero no estaba prohibido protegerlo con piedras. Entonces el pueblo encontró la mecánica de retribuirle, ya fallecido, algún tipo de culto ahí, ¿no? No queda ahí la cosa, porque con la cantidad de personas que supuestamente había ayudado, se forma una gran pila, como un monte. Esto luego con la expansión del pueblo es, pues, erradicado y lo mueven a una capillita ya construida por la gente del pueblo, ¿no? Donde ya mueven solamente sus huesos. Y el culto sigue. Hoy en día sigue vivo. Y mucha gente de todo espectro moral de la sociedad va a rendirle culto. Porque ahora ya no es solamente patrono de aquellas personas que menos tienen y que le quita a los ricos para entregarles a los pobres. No, ahora también es patrono de aquel que va a cruzar de forma indocumentada o de forma ilegal la frontera, ¿no? Patrono de aquel que está ante el poderoso, él va a interceder. Claro. Va creciendo el ámbito que lo Pero otorga. aquí tenemos algo muy interesante, ¿eh? Es decir, por ejemplo, en Europa nadie le reza a Robin Hood. En Latinoamérica sí le rezamos a estos bandidos. ¿Cuál es el cambio que se produce de un lado a otro para que nosotros sí le recemos a bandidos? Interesante lo que dices, porque en Europa sí le rezaban. ¿A Robin Hood? No a Robin Hood, a Hermes. ¿Quién era Hermes? Mercurio, Hermes, el dios ¿No Hermes. es el papá de Betty la Fea? No el papá de Betty la ya. Fea. Mira, en el arquetipo de lo que es la figura del dios Hermes, es el comercio, la comunicación, los viajes, es el psicopompo que te lleva las almas del mundo terrenal al Hades, pero también es el dios de los ladrones, ¿no? En los himnos órficos, en toda la literatura griega, tú vas a encontrar pasajes de cómo, por ejemplo, Hermes le roba su ganado al dios Apolo, a su hermano, ¿ya? Cuando este recién nacido, entre comillas. Las edades de los dioses son ahí bien cuestionables, ¿no? El asunto es que le roba el ganado a su hermano y en vez de ser castigado por Zeus, por su padre, es premiado por él. ¿Por qué? Porque la forma como se lo robó fue muy astuta, fue muy inteligente. Entonces, oye, la hiciste linda, compadre. Desde ahora también vas a ser el dios de los ladrones. No contento con eso, claro, su hermano Apolo se molesta mucho con él, pero luego tranza con él a cambio de la lira. ¿Me estás diciendo que hay un dios de los corruptos y los choros? Siempre ha habido esa figura, siempre ha habido ese arquetipo que ha sido trasladado de figura en figura
a través de la evolución de la sociedad humana. Y no me extrañaría que en Oriente también existe una figura similar. ¿Lo conocerán algunos bandidos peruanos o algunos congresistas de aquí? No lo sé, pero Lo dudo mucho, ¿no? yo creo que ellos le rezan a figuras un poquito más cercanas, ¿no? A ciertos expresidentes fallecidos, de repente. Quizás a ciertos expresidentes, muy pronto algún asesor fallecido en las sombras, definitivamente algún abogado pelado también, definitivamente. Semipelado, ¿no? O ¿no? semipelado. Cada vez vamos confirmando, ¿no? La tesis de la alopecia y el mal. Es que la alopecia Sí. le confirma a la persona que ha ido perdiendo algo en la vida y tiene que tomar revancha. Yo tengo esa hipótesis. Yo también. El pelado se mira al espejo, sabe que ha perdido algo en la vida y tiene una venganza contra la vida. Por eso es que siempre hay un pelado. Yo no quería Siempre hay que- un pelado que es jefe de una secta, Sí. jefe de un partido político y siempre son malvados. Yo no quería aceptarlo, pero desde acá tengo que darle la razón a Merlín, que fue el primero que postuló esa Exactamente. teoría. Un sabio, un visionario, nuestro amigo Merlín. Visionario ese Sí. cojudo. Sí. Ahora, las personas que se acaban de ofender por lo que acabamos de decir es un poco de broma para aligerar el tema, ¿no? Exactamente. Si les molesta, pónganse, no sé, pues algún producto, ¿no? O sea, Y- hay gente que, ¿sabes lo que me dice? Todo Sí. da vueltas en esta vida. Te puede atender un pelado. Mi viejo es pelado. Sí, claro. Y muy probablemente nosotros, como somos hombres, nos vamos a quedar pelados porque el exceso de testosterona provoca la calvicie junto con otras sustancias. Entonces, Yo no sé si tenga tanta vamos a testosterona. llevar a ser malignos, ¿no? Bueno, tienes barba, entonces Bueno, por eso sí. quiere decir que es un buen Bueno, buen soy indicio. soy barbón. Espero que tengas una calvicie tardía. Calvicie al final tardía. de tus días, muy al final. Ah, ya, está bien. Listo, Está bien. volvamos al tema. Hemos estado hablando de Qué rico, figuras. Pepa, ya. ¿Cómo pasamos de Robin Hood y de los choros a hablar de pelados? Es Es que- que están íntimamente relacionados. Choros, pelados. Estamos hablando de la fe y del mal. Claro. ¿Ya? Así es que está relacionado. Tiene que aparecer un pelado ahí, un pelado maldito. Y algunas de estas figuras, es cierto que en su vida tenían cabello y luego se volvieron calaveritas, pero cuando ya hablamos de figuras netamente peruanas, y esto es muy curioso porque vamos a encontrarnos con este choque de creencias, ¿ah? O sea, este Jesús Malverde, otro del que no he hablado es Juan Soldado, ¿no? Que también es otra figura un poquito más liviana, pero finalmente funge de lo mismo, ¿no? Una persona que en vida cometió delitos, ¿no? Muy horribles, mandó al obvio a una niña después de ultrajarla, al menos eso fue lo que se le acusó, ¿ya? Sus creyentes dicen que no, que eso fue un invento. El asunto es que por eso es que se le justicia. Y se le justicia bajo una figura de la ley bien sketchy, bien rara, bien turbia, que es la ley de fuga. ¿Cuál era la ley de La fuga? ley de fuga es algo que no está oficialmente reconocido por el gobierno norteamericano ni mexicano. Estoy hablando de 1938, por cierto, en la cual tú puedes ajusticiar a un detenido si es que éste se está fugando. Entonces, cuando querían deshacerse de alguien incómodo, lo capturaban y permitían o facilitaban que se fugue para poderle meter un tiro por la espalda. Y eso es exactamente lo que le pasa a este personaje, que era un soldado, ¿no? Era un soldadito mexicano, pues, que le dieron vuelta ahí. Pero mira, esto está muy presente en la cultura mexicana. Hay una película, por ejemplo, que recomiendo muchísimo que se llama Cero Iván 4, ¿ya? Ajá. Hay un cortometraje en particular en el que se justifica, por ejemplo, el robo, si es que de pronto es por una especie de acto benéfico o un fin ulterior o que de pronto sea medianamente justificable. En este caso, el ladrón tiene a su hija enferma de una enfermedad terminal. Entonces, no entiende cómo es que puede salvar a su hija y decide irse a robar el cáliz de oro de la iglesia del pueblo. Entonces, espera, está rezando, ve el cáliz que está solo, se lo encaleta y de pronto es agarrado por el padre. Y el padre le empieza a decir de todo, hereje, pecador, ¿cómo se te ocurre? Y todo el pueblo le hace una especie de ajusticiamiento social. Y entonces agarran y le dice, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de lo que estás diciendo. Y el pata le dice, sí, me arrepiento. Y lo que le dicen es, demuestra que eres cristiano. Demuestra que eres cristiano. A ver, dicen, que se eche un par de Ave Marías, que se eche un par de Ave Marías. Y el pata empieza a rezar. Dice, no, está muy fácil, que se eche un credo. Ahora, a ver si se eche un credo. Y el pata, nervioso, evidentemente no sabe Claro. qué decir.
¿Y sabes qué es lo que pasa? En ese momento todo el mundo empieza a pegarle, pero con una furia, y en ese momento se abre el cielo, cae un rayo, ¿y a quién crees que mata? Al cura. Al cura. Wow. Y la gente se empieza a alejar, el cáliz se quema, y el tipo, que está medio moribundo, se empieza a alejar. Y la siguiente toma es la chica que le dice a su mamá, mamá, tengo hambre. Y aparentemente se había curado. Wow. O sea, he hecho el spoiler más grande de la vida, pero es para que vean, o sea, cómo es que la figura de la rotación Ajá. de héroe a villano o de villano a héroe transita por esta lógica de que la maldad está justificada si es que... Va en contra del poderoso o del opresor. Exactamente. Claro. Ahí hay un tema de fondo. Me has hecho recordar, este es uno de los que tenía como que ya acá apuntados y va con el tema. Tú tienes ahorita una presentación en la Expo Argentina. Efectivamente. ¿Ya? Mira, ahí sería interesante que investigues un poco de Gauchito Gil. Gauchito Gil, claro que sí. Sí lo conoces. Sí, sí, sí. Ya, para los que no lo conozcan, es una figura que es un desertor de una guerra civil que hubo en Argentina, ¿no? Él es colgado, pero al momento que iba a ser colgado, bueno, cuenta una de sus leyendas, le dice a su verdugo que si no lo cuelga o algo así, como que lo deje ir, su hijo se iba a curar y que rece por él mismo, ¿no? Él no le cree y por supuesto lo cuelga. El asunto es que cuando este verdugo regresa a su hogar, ¿no? Luego encuentra a su hijo curado, pues que estaba sufriendo una enfermedad muy grande, muy penosa y que no tenía cura. A partir de ahí, el culto a este señor, Antonio Mamerto Gil Núñez, Gil Núñez, empieza a extenderse por toda esta zona de Argentina y sobrevive hasta nuestros días. Te hablo de que él lo ajustician en 1878. Sí. Estamos 2025. Y hoy en día está muy fuerte, muy extendido, ya rozando con zonas de Bolivia. ¿Y a qué iba con estas figuras? A que poco a poco se van extendiendo sus cultos y están empezando a llegar a otros países donde no necesariamente eran relevantes. Mira, el caso de Gauchito Gil es interesante porque siempre lo vas a ver, por ejemplo, es como estos perritos que mueven la cabeza y que siempre los ves en los autos. Ajá. Siempre lo vas a ver en los autos y en los camiones. O sea, es como el patrono de los camioneros. De las carreteras también. El patrono de las carreteras. Sí. Ese es Gauchito Sí. Gil, ¿no? Es como que ese... Bueno, también está la Virgen de las Mercedes, ¿no? O sea, pero hablando de bandidos específicamente, la Virgen de las Mercedes, Sarita Colonia, ya pertenecen a otro tipo de protección. Estamos hablando de gente terrenal. Sí. Estamos hablando de gente que fue pelada. No pelados, o sea, que no se volvieron pelados, más bien, ¿no? Que se volvieron pelados ya luego de fallecidos. No hay santo pelado, ¿verdad? ¿no? No hay santo pelado realmente. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ahí está. Ahí tienes una ahí está. Ahí están las señales. Y por algo le salen aureolas. Ahí marcan. El cabello debe estar ahí. Si no hay cabello ahí, esa persona es mala. No hay santo pelado. Pero... Hablar de las vírgenes sería motivo de otro programa adicional, porque ahí tenemos un montón de ejemplos que escarbar y cosas que comentar para poner a mucha gente incómoda. ¿Ok? Pero volviendo al tema, ¿no? Estamos hablando de figuras terrenales, gente que fue de carne y hueso, como tú y como yo, y que luego adopta al final de su vida o posterior este estado de casi santidad, ¿no? Esta capacidad de interceder entre los que sufren y la divinidad para provocar algún tipo de acontecimiento favorable. Esto no es nuevo, se está expandiendo y se está deformando también. Hay figuras como San la Muerte, ¿ya? O la Santa Muerte. San la Muerte viene de Argentina. Tienes la Santa Muerte que viene de México. Y son figuras que, en el fondo, ¿no? Rinden culto a este arquetipo de la muerte que viene y que viene por todos. Y que es neutra, ¿no? Viene por el bueno, por el malo, viene por el que tiene y por el que no tiene. Entonces, a este ser tú le puedes pedir cosas. Y se generan cultos muy grandes. Cultos al cual cualquiera puede acceder, ¿no? El bueno, el malo, el que está dudoso, el calvo, ¿no? Todos acceden a esto y van infiltrándose en las creencias locales. Ahora, mi pregunta es, y eso es a ustedes también que están viendo el programa, ¿por qué creen que acá no se han esparcido los locales, ¿no? Porque tenemos a Sarita Colonia, tenemos al niño compadrito,
¿Quién es el en niño Cusco. compadrito? A ver. A ver, si estás en Cusco, tienes oportunidad de ir a Cusco pronto, no te olvides de visitar al niño compadrito. Pones en Google Maps, escribes niño compadrito y te va a salir una dirección ahí en medio de Cusco. ¿Qué es el niño compadrito? Es el resto momificado de un niñito, ¿ya? Algunos la leyenda más extendida dice de que es el hijo fallecido entre un virrey español y una princesa inca, ¿no? Muy así de leyenda esto. Yo no sé si eso será verdad o no. El asunto es que la momia existe, la carita que tiene, la forma como lo han conservado es bien perturbadora porque es la típica imagen de un niñito, ¿no? Así en forma triangular, como una virgencita a veces los ponen en un altarcito bien bonito, pero es una calavera con ojos azules de vidrio, muy penetrantes, y que ha recibido todo tipo de adoración desde épocas muy antiguas y recientemente ha sido adoptado como una especie de patrono de los postulantes a las academias de policía. ¿Por qué? Cuando tú llegas a su santuario, está repleto de estatuitas de policías y plaquitas de agradecimiento por haber ayudado a ingresar a la academia tal o haber obtenido el ascenso tal, pero todo desde el lado de la ley. Hasta ahí uno podría decir, wow, un santo más para la ley, para los abogados, etc., etc. Sin embargo, hay como que testimonios un poquito oscuros de la intervención de este ser, porque dicen que no es del todo positivo, ¿no? Había un obispo muy famoso en Cusco que se llamaba Luis Vallejos, Monseñor Luis Vallejos, que él, al conocer el culto a esta figura, pues la tachó de herejía, la tachó de que era pues una forma de fomentar el oscurantismo, ¿no? Y habló muy mal de esta figura. Años después, esto pasó en el 75, años después, en el 82 o 83, este obispo muy respetado, muy querido, fallece de una forma muy terrible en un accidente de tránsito saliendo de Cusco, se desbarranca, se cae a un abismo su auto, ¿ya? El asunto es que la forma como lo encuentran, estaba con el rostro totalmente desfigurado, de la misma forma como él se había burlado de la imagen del niño compadrito, porque él había hablado muy mal de su rostro y de lo horroroso que era. La leyenda pues empieza a esparcirse como fuego, pero esto ya existía desde mucho antes. Yo he visitado este lugar junto con los chicos de Paradigma. No te voy a negar que puede ser un poco sugestión también lo que voy a contar, pero sí se siente una vibra muy pesada, muy rara, al momento que tú atraviesas el umbral que da al pequeño cuartito donde lo han acondicionado para su culto. Una vez que tú sales de ese cuartito, la vibra cambia totalmente. Adentro hay como que un calor extraño, que uno no puede decir que es producto del calor de las velas porque ya no le prenden velas, está prohibido, porque una vez incendió y sobrevivió al incendio. Sí, sí, ¿no? Y tampoco puedes decir que es por el calor y que el techo de calamina, no, porque es un techo bastante alto que le han colocado. Entonces, los que visiten ya me darán su información, escribirán acá en la caja de comentarios qué tal les pareció, pero es una vibra muy densa, muy rara, infunde mucho miedo su imagen, ¿no? Matt, en su momento, ya cuando hables con él, acuérdate de preguntarle cuál fue su experiencia con él, porque él, bajo sus capacidades mediúmnicas, dice que lo siguió al hotel y tuvo un encontrón ahí con la figura de... ¿Y qué pasó con eso? Ese es el tema, no pasó nada, porque era como que lo seguía y lo observaba, y es muy incómodo que te siga una entidad y te observe y no sepas qué quiere. Al momento que le decía, dime qué quieres, y no la le imagen decía nada. estaba ahí mirándolo fijamente, ¿no? Como un espíritu voyerista, ponte. Qué loco. No, y es muy incómoda la vibra que sientes ahí. Entonces yo sí le creo plenamente a la experiencia que él ha tenido. Y las que cuentan las personas que lo visitan y que lo ofenden. No le puedes tomar fotos sin pedirle permiso. No te puedes burlar de él. No me estoy burlando de ti, por si acaso. No. Uno nunca Claro. sabe, por si acaso. No, sí, hay que decirle, niño compadrito, por si acaso, este programa está saliendo con todo el respeto del mundo. Así es. Solamente para darte a conocer y para que la gente sepa quién eres. De forma académica. De forma académica y cultural. Enika, el niño del terremoto. El niño Chicho. El niño ¿no? Chicho. Claro, acá hablamos de una figura mucho más luminosa, porque es un niñito que fallece en las circunstancias de esa tragedia que hubo hace Del unos 2007. años, del 2007,
y que ahora empieza a aparecérsele a las personas, a ayudarlas, ¿no? A cumplirles algunos milagros. Lo que he estado revisando es que tiene que ver mucho con el tema de sanaciones imposibles, ¿no? No me extrañaría que con el pasar del tiempo, pues, en forma de agradecimiento, sus fieles le empiecen a hacer pequeños templos ya un poco más permanentes, ¿no? Entiendo que ahorita el culto está como que descentralizado, cada uno en su casa, por ahí que donde falleció van y le llevan ofrendas. Creo que ahí en el cementerio dedica un lugar especial para él también. Claro. Algo parecido al de Sarita Colonia, ¿no? Que ella le entierran en una fosa común en el Baquíjano y sus fieles son los que poco a poco le van construyendo esta capilla y luego lo que queda de su familia toma control. Pero qué importante esto, ¿no? Es la gente la que rescata a estos símbolos y les da, vamos a decirlo de esta manera, santa sepultura. Y lo hacen en agradecimiento a aquello que se les ha cumplido. Claro. Ahora, ¿hay algún tipo de comprobación para los milagros? Puede ser sugestión, puede ser coincidencia, porque, a ver, si hay cosas, y esto te lo digo, a ver, te lo pongo así. Mi papá. Okay. Mi papá en algún momento se fracturó la mano, se fracturó los escafoides. Los escafoides son unos huesitos que están aquí en la muñeca. Estaba jugando un partido de fútbol, cayó mal, se rompió la muñeca y el médico básicamente le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no te puedo asegurar que esto vaya a soldar bien. Yo no le aseguro buen futuro a esa mano, puedes quedar con la mano medio inmovilizada. En todo caso tendríamos que abrir y sacarte unos huesitos de aquí de la cadera para ver si es que se puede, porque son huesos microscópicos. Tenían que reconstruirle una articulación muy complicada. Exactamente. Okay. Entonces, mi abuela, que tiene una fe enorme, mi abuela sí, en ese sentido, tiene pues un poder de creencia, se aferra enteramente a eso. A veces me gustaría creer como cree ella, porque yo sí me asumo enteramente agnóstico. Pero lo llevaba a estas misas de sanación y la llevaba a las misas de el padre Urraca, que está ahí. El padre Urraca, tú sabes que fue el que se enfrentó al demonio, ¿no? Y lo operan a mi papá y el médico ve el resultado de la operación y dice, yo me voy a arriesgar. No te aseguro que quede bien, pero bajo tu responsabilidad firmas el consentimiento médico, porque esta es una operación que se va a hacer por primera vez aquí en el Perú. O sea, yo no aseguro el futuro de esa mano. Si queda inmovilizado es bajo tu propio riesgo. Listo, firmó con la otra mano. La cuestión es que fue a la misa de sanación, claro. Y le sacan una placa al mes. Y el médico agarra y le dice a mi papá, ¿usted cree en los milagros? ¿Por qué? Lo que ha pasado no tiene explicación. Esto es algo que yo voy a llevar a un caso médico. Porque el escafoides literalmente se ha reconstruido y ha pegado exactamente en el punto de convergencia que nosotros queríamos que converja. O sea, no puedo creer que haya quedado tan perfecto. Usted va a tener su mano como si estuviese perfecta. O sea, dijo, si es que ha hecho algo, alguna brujería, algún tipo de pacto, siga haciéndolo. Muéstreme cómo lo hace para salvar más gente. Como dice la salsa. Y cómo lo hace, yo no sé cuál es el negocio, sepa usted. Porque eso. Y esa historia, por ejemplo, se ha propagado muchísimo en mi familia. Yo soy escéptico, yo digo, básicamente, el médico fue bueno. O sea, tuvo suerte y es un traumatólogo excepcional. Pero yo sí creo, si es que vamos ahora al lado B del asunto, que algo hay. Algo hay, o sea, en lo extraordinario que sobrepasa lo enteramente humano. Algo hay en esta fuerza que se desencadena o que se gatilla por una fe ciega de una persona o de un grupo de personas y que finalmente puede traducirse en el resultado positivo de las acciones de alguien adicional que no necesariamente pertenece a esta fe, como el cirujano. Claro. Lo que importa al final es que funcione. Exacto. No sé si en algún momento lleguemos a decodificar cómo es que uno puede fabricar milagros, ¿no?
desafiar a aquello que la ciencia todavía nos dice que no se puede hacer, pero tenemos casos, tenemos testimonios. Y para esas personas les va y les viene el saber qué pasó. Ellos, con la fe que tienen y el resultado que obtuvieron, les sobra y les alcanza. Y son los testimonios de la gente quienes validan finalmente eso. ¿Y cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo le explicas? O sea, hay que hablar también de los relatos fundacionales. O sea, ¿cómo es que le explicas que algo extraordinario no necesariamente tiene que ver con su fe o con su sugestión o con su creencia, ¿no? Es que es muy difícil sacar a alguien de su creencia, es más, inclusive a alguien que es escéptico, es muy difícil sacarlo de su escepticismo, porque incluso puede orientar eso ya a negacionismo. Me pasó hace poco con una persona que Ahora, es yo, por psiquiatra. ejemplo, o sea, yo me considero agnóstico, Claro. pero soy muy respetuoso de estas creencias. O sea, si es que tú crees que realmente, o sea, el padre Urraca te salvó, es tu roche. Es tu roche. O sea, yo, respeto, tú quieres colocarte tu crucecita, lo que quieras, bacán. O sea, pero no trates de convencerme a mí de lo mismo como un fanático, porque yo tengo mis razones para no creer. Delgada línea, ¿no? Exactamente, no te estoy faltando el respeto, pero te respeto a ti. Y ese es un tema de todas las fes. Exactamente. No solamente del tema católico, musulmán, no, son todas. Todas buscan o todas se expanden, ¿no? Y no es que necesariamente la doctrina te pida que la expandas, ¿ah? Porque en algunos casos ni siquiera va por ahí. Es el tema de que nosotros humanos, ¿no? Que tenemos estas experiencias que no sabemos cómo explicar y que utilizamos para validarnos, buscamos extender esa validación en otros y buscamos extender nuestra fe y hacer que tú también creas, ustedes también crean, ¿no? Y si no lo logramos, creamos enemigos, ¿no? O cuando nos topamos con otro tipo de fe también sucede este choque. Claro. Pero finalmente, si ya lo analizamos desde un lado más paracientífico, hay algo ahí, en la percepción que tiene el ser humano de su realidad y cómo mediante esta alteración que le provoca su fe ciega, puede manipular finalmente los hechos y la materia. Exacto. Súper complejo, súper controversial, pero Ahí creo que hasta tenemos. ahí podemos llegar. Así es. ¿Y ustedes en qué santo del otro lado creen? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Está bien creer en este tipo de figuras? ¿Está mal? ¿Cuál es la delgada línea entre la ética de la creencia? Este ha sido un programa más de insomnio, más insomnio que nunca. Dejen su like, su comentario y sigan, por supuesto, a Paradigma Cero. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Gianfranco. Y no se olviden, like, compartan y usen minoxidil. Nos vemos. Dejen su superchat también. Chau, chau.